Vamos a ver el tema las tinieblas. Le damos bienvenida al Padre Augusto Meloni. Para quienes no lo conocen, es vicario de la parroquia Santa Mónica. Y bueno, vamos a pedirle al Padre Augusto que iniciemos esta noche con una oración inicial antes de comenzar esta charla. Bienvenido, Padre Augusto. Buenas noches, gracias Brimax. Buenas noches, queridos hermanos. Vamos a empezar con una oración como siempre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, bendito y alabado seas. Te damos gracias porque nos permite reunirnos en tu presencia. Te pedimos que todas las cosas que pensemos, digamos y hagamos durante toda nuestra vida, en el día de hoy, todo parta de ti como su fuente y todo llega a ti como su fin. Y lo hacemos con la oración de los hijos de Dios que tú mismo nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos hermanos, vamos a empezar la charla de este jueves de Reflexiones Católicas, que tiene por título Una luz en las tinieblas. Y este título tiene el supuesto de que estamos en una situación de confusión, en una situación de oscuridad, de grandes incertidumbres, de dudas, de división, de polarización, de paradójicamente estar celebrando el bicentenario, pero simultáneamente muchos compatriotas nuestros encuentran muchos motivos, muchas razones, muchos hechos cuestionables, realmente difíciles de comprender, y consecuencia de esto, muchas personas tienen los ánimos exacerbados y hay una gran incertidumbre. Esto no me refiere únicamente a lo que ocurre en la esfera política, a nivel nacional, por los resultados de todos conocidos, de estos que las autoridades electorales han proclamado y las autoridades electas, sino además por también el propio desempeño de estas mismas autoridades y lo que esto está significando. Pero decía, no únicamente a la esfera política ni a la dimensión económica subsecuente, la devaluación, el alza de los precios de la canasta básica y de productos indispensables, sino los efectos también en la esperanza en relación al desarrollo de la economía, sus posibilidades de generar empleo, el futuro de un área tan importante como la minería en nuestro país, y podríamos seguir una larga lista de hechos que, entre comillas, se coronan con la amenaza de una tercera ola de esta pandemia aún no resuelta. Pero además también vemos en el ámbito, diríamos, de nuestra fe eclesial, también incluso división por algunas intervenciones un tanto, diríamos, confusas. Y claro, esto nos hace señalar que estamos en una situación de tinieblas. Falta luz,
falta claridad. Y nosotros sabemos que Jesucristo es la luz del mundo. Él viene a iluminar justamente esas tinieblas. Y si es que Jesucristo, que es el mismo ayer y hoy, no nos está iluminando, es porque Jesucristo nos ilumina, es una luz indeclinable, pero Él ha querido que nosotros seamos luz suya, luz de Cristo. Y entonces cuando los que estamos llamados a ser luz de Cristo, no somos luz, cuando las lámparas no están encendidas, cuando están bajo el selemín, entonces no hay luz. Porque en primer lugar y empezando en primera persona, pero cada uno de los clérigos y de los laicos comprometidos, tenemos que ser los primeros en ser luz. Y entonces tenemos que preguntarnos, ¿qué nos está pasando? ¿Por qué nos estamos dejando arrastrar por estas tinieblas y nosotros mismos participamos de la confusión generalizada, que en realidad no es propio de las personas de fe? Podemos por algunos momentos cansar, desanimarnos, pero eso para una persona de fe, de esperanza firme y de ardiente caridad, no es, diríamos, la regla. Y por eso, más que hablar de otros, yo creo que es importante hablar en primer lugar de nosotros mismos. Y entonces, esta charla es una especie de un examen personal que nos haga comprender en primer lugar en nosotros mismos, para que nosotros podamos correr en auxilio de nuestros hermanos. Y eso es lo que corresponde a la Iglesia. La Iglesia es luz de Cristo. El Concilio Vaticano II tiene esta constitución, luz de las gentes, Lumen Gentium, que es la constitución donde la Iglesia se presenta al mundo. Y entonces, eso que nosotros vemos en la Iglesia en el Perú, creo que también lo podemos encontrar en otras realidades eclesiales, en otras partes, y nos hace pensar que no es algo aislado, no es algo, diríamos, exclusivamente local. Lo que ocurre con el sínodo alemán es un ejemplo, pero te podrían también mencionar muchos ejemplos. Y entonces ya salimos de una coyuntura meramente sanitaria, meramente política, y podemos encontrar algunos elementos más, diríamos, estructurales, más de fondo, que nos ayuden a comprender lo que está pasando y cómo nos está afectando y qué es lo que nosotros deberíamos de, en todo caso, identificar con un espíritu de, diríamos, de examen, en ese examen de conciencia, arrepentirnos, pedir perdón y empezar de nuevo. Porque lo único importante es la conversión. En realidad es el único cambio importante que necesita la humanidad y cada criatura humana, volver a Jesucristo. Pero cuando hay esa confusión, creemos que lo que se necesitan son otras cosas. A alguien por ahí se les puede ocurrir que el problema es psicoanalítico, que el problema es de análisis histórico, socioantropológico. Todas esas cosas pueden tener un aporte parcial, pero a nosotros no nos corresponde, sabiendo
quién es y cuál es la realidad compleja que Jesucristo nos ha manifestado, no puede reducirnos a análisis meramente parciales, pero que son muy socorridos porque nos dan la comodidad de ver el problema en los demás, de ver la mota en el ojo ajeno y no ver la vida en el propio. Y entonces ese es un poco el preámbulo de lo que queremos comentar en esta semana 20ª del tiempo ordinario, en la que el día domingo pasado hemos celebrado la solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen María, y donde nosotros sabemos que ya ella, primera criatura humana, ya alcanzó en plenitud la victoria, y ella es el Evangelio, la buena noticia totalmente realizada. Y claro, por momentos parecería que nosotros nos comportamos, vivimos y tal vez entendemos la realidad como si Jesucristo, cabeza, Señor de la historia, cabeza de la iglesia, su cuerpo, no hubiera vencido. Y creo que eso es justamente lo que necesitamos identificar, recordar, para que nosotros podamos ponernos en pie y poder tener una voz en medio de esta situación confusa. Yo entiendo que sobre esto se está hablando de distintas maneras, en distintos foros, desde distintas perspectivas, pero creo que conviene con un grupo como ustedes, de personas de fe, que tengamos un espacio para ver estas cosas. Claro, puede sonar de repente por momentos repetitivos, son cosas de repente que ya se han mencionado, porque no se trata de identificar cosas nuevas, porque ya la verdad se nos ha dado, pero lo que tal vez necesitamos es aplicarla al momento concreto, a nosotros mismos, a nuestras familias y también a nuestras realidades más inmediatas, y poder nosotros contribuir de esa manera a traer luz. Y bueno, lo primero que tendríamos que señalar, y quisiera valerme de la primera lectura del domingo pasado, que es ese pasaje del capítulo 12 del libro del Apocalipsis, que es esas dos grandes señales que aparecen en el cielo, que recordamos, veíamos en la misa de la Asunción de nuestra Madre Santísima. La mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies, coronada de 2 estrellas, está gestando. Ella es María, nuestra Madre Santísima. Pero aparece otra señal, el dragón rojo, de 7 cabezas, 10 cuernos, con 7 diademas. Son las dos señales que se nos presentan. Y una es señal de la vida, de la luz, y otra es la señal de la muerte, de las tinieblas, de la confusión. Y entonces podríamos señalar claramente que la luz es Jesucristo, viene por nuestra Madre Santísima y se extiende a la iglesia, pero también hay una fuente de confusión, significada en ese dragón, que dice el libro del Apocalipsis que una vez la mujer enviada al desierto esté esperando para devorar al niño apenas nazca. Pero el niño nace y es arrebatado al trono a la derecha del Padre. Es Jesucristo, ya vencedor. Pero luego este dragón dice que persigue
a la mujer y a su descendencia. Esto ya no es María, sino esto es más la iglesia o el pueblo de la primera alianza, o ambos, probablemente la última. Y entonces vemos que esa confusión tiene ese origen. Es decir, repitiendo lo que hemos venido señalando muchas veces, la confusión se origina en el pecado y en nosotros que bautizados, perdonados del pecado original, heridos con la concupiscencia que una y otra vez nos es fuente de fragilidad y de debilidad, tenemos que acudir a la fuente de la luz, de la verdad, de la vida. Y María, la iglesia, son auxilio nuestro. Pero el Señor nos dirá también, ustedes son luz del mundo, ustedes son sal de la tierra, les dice a los apóstoles, pero si es que la sal pierde su sabor, ¿de qué sirve? Por extensión, si es que la luz se esconde, ¿de qué sirve? Entonces, si hay tinieblas, porque nosotros no estamos siendo luz. Y nosotros no estamos siendo luz porque nos estamos dejando arrastrar por la confusión. Y nos estamos dejando arrastrar por la confusión porque no estamos con los ojos puestos en Jesucristo y en la victoria ya lograda. La fe, hemos dicho en varias ocasiones, no solo tiene una dimensión intelectual, sino también actúa, es el homenaje de nuestra inteligencia y la voluntad, y es don sobrenatural. La esperanza también es un don sobrenatural. Y no es una esperanza vana, la nuestra, la sobrenatural, sino es la esperanza en la victoria definitiva, en la vida plena, en la vida eterna. Y una fe viva y una firme esperanza nos permiten crecer en la caridad, en el amor de Dios y en el amor a nuestros hermanos. Y lo que nosotros estamos, creo, ignorando o tal vez pensando que no es lo radicalmente fundamental, es reconocer que estamos viviendo una prueba de nuestra fe, nuestra esperanza y la caridad. Y claro, si es que la fe, la esperanza y la caridad son probadas y lo que se nos manifiesta en la prueba es que nos domina el miedo, nos domina la confusión, la incertidumbre, lo que nosotros tenemos que rápidamente es acudir al Señor y decir, Señor, mi fe es muy pequeña, mi esperanza no es firme, mi caridad no es la que quisiera pedirle, que aumente mi fe, que aumente mi esperanza, que aumente, y sin desesperación ponerme en manos del Señor. Como Pedro, en medio de la barca, en medio de la tempestad, Jesús se acerca caminando sobre las aguas y ellos se asustan. Pedro le dice, si tú eres el Hijo, si tú eres, Señor, si tú eres, mándame ir a ti. Y Pedro empieza a caminar sobre las aguas. Pero dice que luego el viento, el oleaje, se asusta y se empieza a hundir. Pero Pedro clama al Señor, sálvame. Y el Señor lo levanta. Entonces, nosotros no estamos solos. Nosotros no estamos, diríamos, abandonados del Señor. Y si es que en el momento de la prueba nos hundimos, nosotros ya sabemos qué es lo que hay que hacer. Se nos ha revelado para que actuemos en consecuencia. Pero tal vez buscando, diríamos, otra forma de solución, nos vamos hundiendo en medio de ese mar tempestuoso que es este mundo que pasa, y entonces, claro, no logramos ayudar a los demás. Continúa el relato diciendo que el Señor sube a la barca y llegan a puerto.
Pero hay otro relato paralelo a este que menciona San Mateo y que también está en el paralelo de Juan, capítulo 6, luego de la multiplicación de los panes, en el capítulo 4 de San Marcos, que es el que Papa Francisco el año pasado utilizó en su meditación de la Pascua, cuando la pandemia golpeaba duramente a Europa y también a nuestro continente. Y entonces lo que nosotros vemos es que en ese pasaje de Marcos, ellos tienen esa experiencia luego de que se embarcan y el Señor duerme en popa. Y ellos le dicen, ¿no te importa lo que nos está pasando? Y Jesús se despierta, calma el viento, la tempestad, y les dice, hombres de poca fe. Luego de eso vendrá la prueba, porque llegarán a la tierra de los Gerasenos y encontrarán a ese poseído por una legión entre los cementerios. En el Evangelio según San Juan, luego de esa tempestad, ellos llegan a Cafarnaúm. Y luego de preguntarle cómo ha llegado, el Señor les va a decir que ellos los buscan por interés, porque han comido hasta hartarse. Y el Señor les irá diciendo que busquen no el alimento que perece, que Él les viene a dar el pan de vida, que Él es el pan de vida. Y ellos se entusiasman y le van a decir al Señor qué trabajo tenemos que hacer para comer, para recibir ese pan. Y Jesús les va a decir, el trabajo es creer, es decir, es la fe. Y luego el Señor va a continuar con ese discurso del pan de vida y va a ser un punto de inflexión hacia el versículo 49, 50, 51. Y Él les va a empezar a hablar ya no del pan de vida, que no es como el maná que comieron sus padres porque murieron, sino que el pan que les dará es pan de vida eterna. Pero luego va a empezar a agregar y les va a decir, ese pan es mi carne y es mi sangre, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida en mí. Y lo que se va a presentar a continuación es que estas personas que estaban entusiasmadas con comer el pan, ahora cuando Jesús les habla de él, de comer su carne y beber su sangre, se escandalizan. Y se va a producir lo que se conoce como la crisis de Galilea. Los discípulos van a dejar al Señor y el Señor los va a dejar que se vayan, porque les va a parecer duro el lenguaje. Y van a quedar solo los 12. Y Jesús les va a preguntar, ¿ustedes también se quieren ir? Y ellos van a responder a través de Pedro una vez más. Y Pedro le va a decir, como vamos a ver este domingo en el Evangelio de la misa correspondiente al domingo 21, ¿a dónde vamos a ir? Solo tú tienes pan de vida eterna. Y entonces ellos, en esa etapa de la fe, esta respuesta de Pedro es paralela a la respuesta en Cesarea de Filipo a la pregunta que veíamos la semana pasada. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Entonces la prueba, esta oscuridad y estas tinieblas, nosotros la experimentamos porque a la pregunta ¿quién es Jesucristo? Nosotros tenemos dudas. Y porque tenemos dudas, creemos que no estamos firmes, no estamos en buenas manos,
si estamos en Jesucristo. Nos parece que no es suficiente. Nos parece que a Él no le importa lo que nos pasa. O tal vez que no tiene el poder para resolver los problemas que enfrentamos. Y eso es un problema justamente de crecimiento en la fe, en la esperanza y en la caridad. Nosotros esta semana 20ª del tiempo ordinario hemos empezado la lectura del libro de los jueces este día lunes. Y el libro de los jueces es muy importante para esto que estamos viviendo en esta etapa de la historia de nuestra salvación y de la iglesia y en nuestro país. Porque el libro de los jueces lo que muestra es que justamente el pueblo de la primera alianza, al llegar a la tierra prometida, con esa ilusión y expectativa que les hace prometer que van a ser fieles al Señor, van a experimentar una realidad que cuando las cosas les van bien, se olvidan de Dios y asumen, diríamos, las prácticas paganas, las experiencias, diríamos, idolátricas de los pueblos vecinos. La advertencia de que ellos no asuman esa forma de relación con Dios, porque esa es la tierra prometida, es la vida de fe, la vida de esperanza, la vida de caridad, es decir, la religión, la relación con Dios y con nuestros hermanos. Ellos no cumplen, como una y otra vez se nos va a decir, se nos ha venido diciendo ya en estos primeros 4 días de esta 20ª semana del tiempo ordinario. Y veíamos el día martes la historia del primer juez que se ha presentado este año, que es Gedeón. Gedeón, de la tribu de Manasés, pertenece a la familia más pequeña, él es el menor y el más pequeño de los miembros de su familia. Están asediados por los madianitas, paganos, que los saquean, les quitan todos sus bienes, dice que está trillando en el lagar donde se supone que se produce, diríamos, la pizza, el vino, el mosto, pero para que no lo vean, para que no lo roben, y entonces se produce el diálogo con ese ángel que dice que él es el que va a salvar a su pueblo. Pero vemos en la historia de ese juez, hoy también en Jefté se ve algo equivalente, que ellos esas victorias las remiten a algo pasajero. Creen que su problema solamente es lo pasajero. Entonces resuelven lo pasajero, resuelven lo temporal, alcanzan una nueva estabilidad y vuelven inmediatamente a lo anterior. Y entonces Gedeón, efectivamente, luego de los signos repetidos que recibe del Señor, porque un tanto escéptico le pide al Señor primero en esas ofrendas, que se consumen totalmente por la acción del bastón del ángel del Señor, luego va a mostrarse cómo recluta un gran ejército y se le dice, no, es mucha gente. Y se queda finalmente con alrededor de 300 personas y con 300 personas logra la victoria de un ejército mucho más numeroso y más fuerte. Y luego de obtenida la victoria, empiezan los recelos, nuevamente la división, le empiezan a reclamar a Gedeón, las tribus, los de Efraín, le dicen que por qué ellos no los han dejado participar, porque resulta que los que participaban se repartían el botín. Y entonces sentían que no habían participado de la
de las consecuencias positivas, entre comillas, de la victoria. Y entonces, luego de las explicaciones, transcurridos los años de una cierta estabilidad, le van a proponer a Gedeón que nombre un rey, o él mismo, o uno de sus hijos, o uno de sus nietos. Y Gedeón le va a decir no, el rey es Yahvé. A la muerte de Gedeón aparece el problema. Gedeón tiene 70 hijos de distintas mujeres. Una de sus concubinas es una siqueinita de Siquén, con la que tiene un hijo que se llama Amalek. Pero esta siqueinita tiene otros hijos de otros padres. Y entonces, a la muerte de Gedeón, Amalek va a buscar a sus hermanos maternos, a decirles que si ellos quieren que los gobiernen 70 o que los gobierne él, que es su hermano. Es decir, él va a buscar, entre comillas, un apoyo político de sus hermanos maternos. Sacan las cuentas, deciden apoyar a Gedeón, le dan dinero, producto, porque los siqueinitas no eran parte del pueblo de la primera alianza, de las ofrendas paganas, y entonces Amalek con eso forma su, entre comillas, ejército de mercenarios, y lo primero que hace Amalek va a matar a sus hermanos paternos. A los 69, solo uno se salva. Y ese que se salva es el que le va a decir a ese pueblo lo que escuchábamos en la lectura del día de ayer, ¿no? En esta analogía, si ustedes han estado en la misa y recuerdan esa primera lectura del olivo, que quién va a reinar en esa comparación con las plantas, ¿no? Si es que es el olivo, si es que es la vid, si es que es el cedro, no sé. Finalmente, la única que acepta reinar es la zarza. Y entonces la zarza, bueno, todos ustedes van a quedar bajo mis ramas, y si es que no hacen, yo los devoraré con el fuego. Si uno continúa la lectura de la historia de Amalek, rey, el primer rey, no fue en realidad Saúl, fue muy breve, pero fue Amalek. Y lo que ocurre es que Amalek, al cabo de algún tiempo de su reinado, ya incluso sus propios hermanos maternos ven que se convierte en un tirano. Finalmente lo van a matar. Entonces, todo esto para referir que cuando nosotros no nos damos cuenta de quién es el enemigo, cuando nosotros vemos los problemas únicamente con una visión natural, perdemos la mirada de fe, la mirada sobrenatural, es decir, ya no aparece Jesucristo, nosotros solamente conseguimos, entre comillas, victorias pasajeras. Sea quien sea, los que ahora, si es que hay alguien que siente que es vencedor, si es que hay alguien que cree que sus planes, sus proyectos son los que se están haciendo y hace sus cálculos, o también puede pasar en los que creen que han sido, diríamos, despojados. Algo parecido ocurre con la primera lectura también el día de hoy, con la historia de Jefté, de manera más dramática todavía. Jefté también proviene de una familia, ya después de la muerte de Amalek, suceden otros jueces menores, y esta vez aparecen también otras tribus, ya no los madianitas, sino los amonitas que acechan al pueblo de la primera alianza. Y resulta que Jefté, también de una familia, no era hijo de padre y madre,
sino que su madre era una prostituta. Y por eso sus hermanos lo desprecian, lo expulsan, se burlan de él. Y entonces cuando vienen las amenazas de los amonitas, ellos se arrepienten, se dan cuenta que han caído en la idolatría, imploran a Yahvé y van en búsqueda de Jefté, al que me habían despreciado. Y Jefté, luego de ponerle una serie de condiciones, de negociar o intentar negociar con los amonitas, se prepara para el combate. Y ahí es donde Jefté ofrece un sacrificio. Y le dice al Señor que si es que vence en la batalla, al regresar del combate, a la primera persona que vea, la va a ofrecer en sacrificio. Y resulta que la primera persona que va a ver va a ser a su hija única, lo cual produce justamente pues un dolor terrible en ese padre. Pero lo que ocurre es que Jefté, como los otros habitantes de la tierra prometida, del pueblo de la primera alianza, en esa relación con el mundo se han ido acomodando a esas tribus y esas costumbres paganas, y a pesar de que estaba mandado en la ley que ellos no iban a ofrecer sacrificios humanos, este hace una promesa de un sacrificio humano. Es decir, tiene costumbres religiosas paganas. Y solamente se fija en lo temporal. Ha perdido la mirada sobrenatural. Están confundidos. Y eso mismo nos pasa a nosotros. Cuando nosotros perdemos la mirada sobrenatural, es decir, una mirada de fe, de esperanza y de caridad, y solo vemos lo temporal, lo pasajero, podemos creer que seguimos teniendo fe porque de repente hacemos oración, de repente buscamos el auxilio sobrenatural, pero no tomamos conciencia que nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad ya están adulteradas. Y entonces pedimos cosas o decimos cosas de las que no tenemos conciencia, que no son no tenemos conciencia que son contrarias a la voluntad de Dios. Y eso nos puede estar pasando. Y si es que nos estuviera pasando, tenemos que corregir, porque si no, nosotros no podemos ser luz para los demás. Y no vamos a tener nuestra confianza puesta en el Señor. Y claro, uno se puede desesperar, ver que los acontecimientos van escalando, ver que las cosas parecería que no tienen solución y podemos incluso perder la fe, creer que al Señor no le importa lo que nos pasa. Y yo creo que la prueba se va haciendo más clara. El pueblo de Israel en ese largo periodo de los jueces no logró crecer lo suficiente en la fe. Y van a ingresar al periodo de los reyes y se van a arrastrar muchos de los problemas. La unificación, diríamos, entre las tribus y la paz en la frontera la va a conseguir recién David. Pero también David va a caer. Y eso va a durar poco tiempo. Y a la muerte de su hijo Salomón, el reino se va a dividir. De alguna manera, todo eso que ocurrió en el pueblo de la primera alianza nos sirve a nosotros, el pueblo de la nueva alianza, a la iglesia y también a todos los pueblos, para que nosotros estemos vigilantes. Pero a veces nosotros creemos que eso no tiene que ver con nuestras dificultades, nuestras particularidades al cabo de los siglos, claro, con las diferencias que existen, que son importantes, en, diríamos, lo fenoménico,
pero que esencialmente son las mismas dificultades las que enfrentamos. Y si es que nosotros hiciéramos una relectura de estos 200 años de vida republicana, o este tiempo más amplio desde la llegada de la fe a nuestro territorio, podríamos también encontrar una serie de circunstancias, como algunas hemos mencionado en varias de estas charlas en los jueves precedentes, que nos muestran que a pesar de decirnos un pueblo de fe, en momentos críticos no actuamos en correspondencia a nuestra fe y muchas veces, no en pocos casos, las personas que más han recibido no han actuado en consecuencia para hacer luz para los demás. Y entonces tomamos conciencia de la prueba que estamos viviendo. Y entonces, ¿qué hacer? Porque esto uno podría decir, bueno, pero esto ya hemos venido hablando de esto, estamos siempre dando vueltas en círculo. ¿Y qué hacer? Lo primero es examinarnos en nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra calidad. Darnos cuenta si hemos mundanizado, nos hemos acomodado al mundo y de repente tenemos idolatrías que no estamos reconociendo. De alguna manera la parábola que presenta el Señor el día de hoy está de las bodas del hijo del rey y las excusas de los invitados son, diríamos, pistas, ¿no? Uno dice, tengo que trabajar en mis tierras, no tengo tiempo, matan a los emisarios. Claro, los que escuchaban al Señor sabían que eran los escribas, los sumos sacerdotes, los ancianos, se dan cuenta que el Señor está hablando de ellos. Tal vez eso es lo que nos está pasando, que no nos damos cuenta que los primeros responsables somos nosotros, y me refiero a los clérigos, a la jerarquía y a los laicos comprometidos. Porque es más fácil siempre ver la mota en el ojo ajeno y tratar de corregir a los demás. Y entonces muchos de los análisis que se han presentado en los últimos días y algunos incluso que han escandalizado a muchos, son análisis donde el problema está puesto en los demás, aparentemente disfrazados de una supuesta objetividad, supuestamente visión caritativa, superior, que era la propia de los fariseos que se creían la conciencia moral del pueblo de la primera alianza, pero incapaces de reconocer el problema en ellos. Y a nosotros tendríamos que preguntarnos seriamente, ¿nos puede estar pasando lo mismo? Yo personalmente creo que nos está pasando lo mismo. Pero claro, yo no tengo una verdad categórica, es mi lectura de los acontecimientos. Pero por eso lo comparto, para que cada quien examinándose también veamos si es que efectivamente de repente nos está pasando lo mismo. Lo cual no nos debería de sorprender, no nos debería de asustar, pero sí nos debería justamente clamar al Señor para que nos ayude, para que nos levante, para que nos cure esa ceguera, para que nos haga ver, para que no perdamos la esperanza, para que no creamos que Él nos ha abandonado, o mejor, para que nos demos cuenta que de repente tenemos una idea del Mesías, el Señor de Jesucristo, que finalmente nos hace tener la misma mirada que tenía el pueblo de la primera alianza. Y yo por eso refería ya desde la semana pasada
que cuando el Señor empieza a hablar de la carne y la sangre, y ya no solo de pan, porque el pan se refiere a las ayudas del Señor para lo temporal. Por eso que cuando comen hasta hartarse lo quieren hacer rey, y el Señor no acepta, porque es un reino de este mundo el que ellos buscan, un Mesías temporal, político. Pero cuando el Señor les habla de comer su carne y beber su sangre, ya no aceptan. Claro, uno podría decir en una lectura literal, bueno, es porque les resultaba muy chocante, ellos no se alimentaban de sangre ni de animales, les era difícil entender la profundidad de lo que el Señor estaba diciendo, claro, todo eso, pero ellos también entendían el lenguaje más profundo. Cuando Jesús está ya después de la confesión de Pedro y luego que el Señor le dice a Pedro y a los discípulos que va a tener que ir a Jerusalén, que va a morir, y Pedro le dice, no te puede pasar, y Jesús le dice, atrás Satanás. Ellos inician el camino hacia Jerusalén y el Señor les vuelve a hablar de la cruz. Y se van a acercar los dos hijos de Zebedeo y le van a pedir que uno esté a la derecha y el otro a la izquierda. El Señor le va a decir, ustedes no saben lo que piden. Y les va a decir, ¿pueden beber el cáliz que yo voy a beber? Y ellos dicen, sí. La carne y la sangre lo que significa es negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz. Y lo cierto es que nosotros que queremos seguir a Jesús, pero sin negarnos a nosotros mismos y sin cruz. Y entonces solamente queremos a Jesús, al Señor, para que aquí en la tierra tengamos el paraíso y satisfechas todas nuestras expectativas. Pero no estamos dispuestos a seguirlo al éxodo hacia la patria celestial. Nuestra esperanza es hecho vana. Y tenemos que examinarnos si eso está pasando con cada uno de nosotros, si nos podemos dar cuenta en nuestra oración. Y si es que así fuera, cada quien de cara al Señor en la oración lo descubrirá. Decirle al Señor que aumente nuestra fe, darnos cuenta que no es nuestra esperanza ni nuestra caridad la que el Señor quiere, que sea mundanizado, y empecemos de nuevo. Y entonces sí podremos ser luz del mundo, y sí podremos recibir los dones necesarios para sobrellevar una situación tan difícil como la que estamos enfrentando, y podremos ayudar a los demás. Claro, siempre es más fácil señalar a los demás, y por qué tal persona u otra persona no hace, no responde, etcétera. Sí, hay muchas tal vez omisiones, pero eso no resuelve el asunto. Y si es que encontráramos que hay muchas personas así y nosotros ya estamos dispuestos a actuar de una manera distinta y le pedimos al Señor que nos dé la gracia para esa conversión más sincera, lo que nosotros tendríamos que hacer es oración por esas personas que están sumidas en la confusión, en la mentira y en el engaño. Pero no tenemos la excusa que podamos decir, bueno, si es que los demás lo hacen, nosotros también. Entonces nuestra responsabilidad es grande. Pero si es que el Señor lo consiente, es porque es el camino de la purificación que necesitamos para crecer en la vida de hijos de Dios, para acoger ese don de piedad que nos concede humildad y mansedumbre. Porque sin humildad nosotros no podemos vencer a esa señal que es la presencia del maligno, sus seducciones y tentaciones. Porque nos dice el libro del Apocalipsis, y seguimos leyendo ese capítulo 12 que se nos presentaba el domingo, que hay de la tierra, porque ese dragón y un tercio de las estrellas han sido arrojadas a la tierra. Por San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel no derrota a los ángeles caídos, simplemente los expulsa del cielo.
la batalla continúa en la tierra. Y en la tierra la batalla, la victoria ya ha sido alcanzada por ninguna criatura, ni preternatural, ni criatura humana, sino por Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Él es el que ya venció. Y en el cielo celebran esa victoria. Pero nosotros en la tierra parecemos como si estuviéramos derrotados. Y eso es tal vez porque la revelación pública o no la conocemos o no la cogemos, y eso siempre es porque la fe está debilitada. Es decir, nosotros queremos una solución a nuestra manera, como nosotros imaginamos que debería de ser las cosas, y no por la puerta estrecha que es la que nos plantea el camino y la verdad y la vida que es Jesucristo. Entonces, ese asunto creo que necesita nuestra meditación y ahí vamos a encontrar luz para nosotros poder también ayudar y ser luz para los demás. Entonces, nuestros hermanos, especialmente los que de repente no tienen una vida eclesial, no son laicos comprometidos, puedan encontrar en nosotros, empezando por nuestros familiares. Y nos va a ayudar a nosotros mismos. Yo quisiera detenerme en este momento para poder tener un espacio de intercambio y poder conversar sobre los comentarios, preguntas que ustedes tengan a bien formular. Sí, padre. Buenas noches a los que recién se han conectado. Gracias, padre, por esta primera parte. Y acá nos han hecho llegar algunas preguntas los hermanos. Y la primera pregunta es de Carlos Enrique. Carlos Enrique nos menciona, Padre Augusto, es lamentable que algunos clérigos en el Perú estén haciendo comentarios contrarios a nuestra fe católica. ¿Qué opinión puede tener usted al respecto? Claro, eso justamente me imaginaba que alguien iba a mencionar algo por el estilo, y aunque no se han dado cuenta, ya he respondido eso preventivamente, pero lo voy a repetir, porque Sí, claro, sé que ese tipo de comentarios han creado en las redes sociales y en muchas personas reacciones de distinto tipo y mayor confusión. A ver, lo voy a poner de manera más directa y clara, creo. Pedro, el primer papa, pocas horas después de que el Señor instituye la Eucaristía, de que había declarado que iba a dar la vida por él y lo iba a seguir, luego de que se duerme y no está en una hora de oración en Getsemaní, lo niega 3 veces. El Señor no lo descalifica a Pedro por eso, sino que luego de resucitado le va a preguntar a Pedro si me ama. ¿Me amas? Pedro va a responder, sí te quiero. No responde me amas. Claro, en español puede uno pensar que es lo mismo, pero en el original griego, cuando Jesús habla de me amas, utiliza la palabra, el verbo agape. Y Pedro responde con filía, que es que el querer. Pero el agape es el amor de Dios, el amor gratuito, incondicional. Y Pedro no ama al Señor así. Ese amor Pedro lo va a recibir con la efusión del Espíritu Santo. Entonces, igual nosotros, no nos extrañemos de que miembros de la jerarquía también necesitamos conversión. Entonces, si vemos errores en nuestros hermanos, lo que nosotros tenemos que es hacer oración por ellos.
si es que nosotros tenemos fe y esperanza y caridad. Pero si nosotros lo que asumimos como actitud es ser, diríamos, los jueces implacables, que no dejan títere con cabeza, es porque nosotros en realidad no estamos siguiendo a Jesucristo. Entonces, solo plantear, diríamos, de manera poco caritativa las críticas o la corrección nos hacen, yo diría, comprender que necesitamos conversión. Justamente, si nosotros vemos las lecturas del Evangelio del día jueves, del viernes y del sábado pasado, lo decía creo también en la charla del jueves pasado, disculpen si soy repetitivo, porque como ando hablando de estas cosas con muchas personas, no tengo el registro de en dónde las he dicho, ¿ya? Pero bueno, el jueves pasado, la semana pasada, ¿ustedes recuerdan cuál fue el evangelio? Fue justamente el de la crítica fraterna, ¿no? Si ves que tu hermano peca, corrige a tu hermano. Si no te hace caso, busca a una persona más y corrígele. Y si no te hace caso, dile a la comunidad. Pero los primeros en ser corregidos tenemos que ser nosotros. Y quien nos corrige es Jesucristo. Entonces, yo antes de intentar corregir a nadie, yo primero tengo que ir a Jesucristo, que es mi hermano, y pedirle a él que me corrija en la oración. Pero el día viernes, inmediatamente después de hablar, y el Evangelio es continuo, el que hemos estado leyendo de San Mateo, después de hablar de la corrección fraterna, el Señor inmediatamente les empieza a hablar del perdón, a raíz de la pregunta de Pedro. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? 7 veces, Jesús le va a decir 70 veces 7. Y luego el domingo pasado, ya en el capítulo 19 del mismo Evangelio San Mateo, el Señor va a responder a la pregunta de los escribas y de los fariseos que van a ponerlo a prueba a Jesús, poniéndole el caso del acta de repudio, si es lícito repudiar. Y el Señor les va a decir que en el principio no fue así, que ellos han sido tercos y por eso es que Moisés lo permitió. Y entonces les va a hablar del sacramento del matrimonio. Lo que unido a Dios no lo separa el hombre. Ya no son dos, sino uno solo, una sola carne. Los apóstoles le van a decir, pero entonces, ¿quién se va a casar? No vale la pena casarse, le dicen en pocas palabras. Y Jesús les dice, claro, eso para los hombres, ese es un don de Dios, le dice, no recuerdo las palabras exactas. Pero inmediatamente el Señor va a hablar del sacramento del orden, de los eunucos, que algunos nacen, otros los hacen los hombres y otros son por el reino de los cielos. Es decir, el Señor está hablando del amor y del servicio. Y entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que el sacramento del orden y el sacramento del matrimonio son como dos caras de una misma medalla. Y no nos debe extrañar que así como el sacramento del matrimonio ha sido duramente golpeado por este proceso de secularización que lleva cerca de 500 años, más agudamente en los últimos 200 años, también las criaturas humanas procedentes de las familias de esos matrimonios golpeados, que somos clérigos, también estamos golpeados. Y que por supuesto esta confusión, estas tinieblas engloban a todos. Y por eso es que Jesús en su pasión es abandonado
por 11 de sus 12 discípulos. Y nosotros no nos extrañe la defección en obispos, en clérigos, en sacerdotes, porque además nosotros tenemos la promesa del Señor que las fuerzas del infierno no van a prevalecer, pero son pruebas. Y entonces, más que escandalizarnos, nosotros tenemos que justamente decir, necesitamos más oración. Claro, podríamos dedicarnos interesantes comentarios y cada vez más agudos para destrozar a cada uno de los que, diríamos, en posiciones de mayor responsabilidad, tienen gestos, palabras que de repente nosotros consideramos cerradas y tal vez verdaderamente lo sea. Yo particularmente en el caso de ese video que hacía referencia a que los laicos pueden asumir como párrocos, que es contrario a la ley de la iglesia, lo que señala el Código de Derecho Canónico, etc. Claro, yo diría, pues, me resultan a mí incomprensibles, igual como tal vez a muchos de ustedes, pero lo que nosotros tenemos que ver es justamente que eso es parte de la confusión. Pero no nos extrañemos que ese tipo u otro tipo de confusiones tengamos nosotros mismos. Y entonces, más que andar haciendo el inventario de las confusiones de los demás, para poder justamente ser luz nosotros, tenemos que hacer nuestro examen personal de cara a Jesucristo. Y el Señor nos hará ver, Él nos hará las correcciones fraternas que necesitamos. Él nos dirá si verdaderamente tenemos fe, porque muchas veces, igual que Pedro, nosotros podemos presumir. El Señor le va a decir a Pedro, Pedro, tú vas a seguirme, hoy mismo me vas a negar. Y nosotros no somos barro diferente. Pedro, el mismo que había dicho que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios vivo, no quería la cruz. Él mismo, después de Getsemaní y de negarlo 3 veces, va a demorar en su conversión, como veíamos en ese último pasaje que les mencioné del diálogo con Jesús, luego de resucitado en el lago, ¿no? Cuando les hace las 3 preguntas, pero el Señor le dice, apacienta. Entonces nosotros tenemos que apacentar y todos tenemos a quien apacentar. Claro, también necesitamos ser apacentados, ser apaciguados, pero el Señor no nos abandona. Él está con nosotros, está presente en la Eucaristía. Y a Él es el que tenemos que presentarle todos nuestros desconsuelos, nuestros temores, y a Él pedirle, porque Él está con nosotros, está en nosotros. Y de repente, en su infinita sabiduría, Él lo que está esperando es que nosotros reaccionemos como sus hijos, como sus hermanos, como hijos del mismo Padre. Porque si no, estamos pues como esos ejemplos que les ponía de Gedeón con 70 hijos y esos hermanos se matan entre ellos, o como Jecté y sus hermanos paternos y maternos, y nosotros, miembros de la iglesia, somos hermanos. Y entonces no podemos ser pues como Caín, esa fraternidad, que inclusive a Caín el Señor no lo condena. Entonces preguntémonos, y de esa misma pregunta nosotros podríamos decirnos, ¿tengo realmente fe? ¿Estoy siguiendo realmente al Señor? Creo que Él es el camino
O como Pedro, yo creo que tengo un camino mejor. Si así creyera, es un engaño del enemigo. Son tentaciones satánicas, porque no hay otro camino. Gracias, Padre. Voy a hacerle la siguiente pregunta. Dice Miguel Moreto: estimado Padre, ¿por qué cuesta hacer luz o qué falta, o qué falta hacer, sobre todo en este tiempo de crisis? Dice, Pablo decía, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. ¿Qué nos falta o qué le faltó a Pablo para hacer luz o en ese momento, ¿no? Que decía eso. Yo creo que eso se nos presenta de manera muy, muy hermosa en el Evangelio cumplido en nuestra Madre Santísima. Tal vez nosotros no tenemos una meditación lo suficientemente, diríamos, serena sobre la figura de nuestra Madre. María no tiene mérito. Nosotros buscamos méritos. María es pura gracia, es la llena de gracia. Es decir, es la obra de Dios. Y para poder ser llenos de gracia, nosotros necesitamos ser humildes. Y no somos humildes, somos soberbios. Nos gusta el reconocimiento, nos gusta figurar, nos gusta aparentar, nos gusta el poder, nos gusta mandar. Y tenemos que reconocer que esa es la situación en la que vivimos. No esconderlo, no tratar de ocultarlo, porque eso nos podemos engañar a nosotros mismos, podemos engañar a los demás, pero no al Señor. Entonces, ¿por qué no somos luz? Que es lo mismo que decir por qué nuestra fe no crece para dar un testimonio de vida como hijos de Dios. Y la respuesta es que la fe no crece porque la soberbia impide que crezca la fe. La soberbia es el pecado capital que se opone a la fe. Y María es humilde. Va presurosa a visitar a su prima Santa Isabel. Isabel le hace un elogio enorme. Le dice, ¿quién soy yo para que me visite la Madre de Dios, la Madre de mi Señor? Le dice. María no dice, yo no soy la madre de tu Señor, yo soy una simple mujer. No, lo que María acepta ese elogio, pero ella sabe que eso no es mérito suyo. Y por eso proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. Ser humilde no es decir yo no tengo ninguna virtud, no tengo ningún don. No, sino decir de repente cada quien según los dones que el Señor le ha dado, tengo estos dones, tengo estas virtudes, pero los he recibido. El Señor me los ha dado. Entonces, por eso es que la humildad se corresponde con la verdad. Yo reconozco que todo viene de Dios. Pero sigue María y va a decir, derriba del trono a los poderosos. Luzbel pertenecía al primer coro de los ángeles, de los espíritus intermedios, es decir, a los tronos. Era, diríamos, los que tenían más dones, más carismas. Y fue derrotado por los coros intermedios inferiores.
por los más pequeños, los ángeles, los arcángeles. Es decir, la humildad es el camino de la victoria. Y nosotros tenemos que darnos cuenta que cuando se nos dice que se nos está probando en la fe, que estas circunstancias prueban nuestra fe, es lo mismo que decir se nos está examinando la soberbia. Es el negativo. Entonces, si nosotros, producto de estas circunstancias, crecemos en humildad y doblegamos nuestra soberbia, nosotros vamos a crecer en la fe y vamos a hacer luz. Y la humildad va unida a la mansedumbre. Y Santo Tomás de Aquino nos dice que la humildad y la mansedumbre, que son las únicas virtudes donde Jesús se pone como ejemplo, él pudiéndose haber puesto como ejemplo de todas las virtudes, esas dos virtudes son consecuencia de un don del Espíritu Santo, que es el don de piedad. Entonces, si yo soy, o creo ser, o tengo un carisma porque soy una persona de oración, de repente rezo el rosario, etc., pero no tengo el don de piedad, es decir, si es que mi oración me está haciendo crecer en soberbia, me está haciendo creerme mejor que los demás, si no corro en servicio a los demás, es decir, si no tengo una caridad sincera, yo tengo que darme cuenta de que la prueba no la estoy pasando. Y no me asusto, simplemente tomo conciencia, me arrepiento, le pido perdón al Señor y empiezo de nuevo. Que aumente mi fe, que aumente mi humildad. Y entonces puedo ser luz. Pero si arrastrado por el debate meramente humano y meramente temporal, sin mirada sobrenatural, me dejo llevar por la ira, me dejo llevar por las consecuencias inmediatas, como si Dios no existiera, si veo en otras criaturas humanas a mis enemigos y no me doy cuenta que esa otra señal que aparece en el cielo actúa entre sombras, entonces, claro, yo voy a estar muy confundido, muy agobiado. Y peor si es que soy un consumidor masivo de la información que circula en los medios de comunicación, entonces voy a necesitar pues un esfuerzo mayor. Entonces a la pregunta, ¿cómo poder ser luz? Conversión. Y la conversión es un camino, diríamos, de doblegar la soberbia. La soberbia, nos dicen los padres espirituales, los doctores de la iglesia, los padres del desierto, los padres de la iglesia, que es el último enemigo en que va a ser derrotado. En realidad nosotros vamos a derrotar realmente la victoria sobre la soberbia solo el día que nos toque partir de este mundo. Es la batalla final. Y como hemos venido diciendo, al final de los tiempos, el final del final de los tiempos, esa batalla final es justamente sobre la soberbia, es la prueba de la fe. Cuando el Señor dice, encontraré fe, cuando venga, lo que va a impedir que nosotros tengamos fe va a ser la soberbia. La soberbia es nosotros tener una forma de resolver los problemas personales, familiares, sociales, políticos, de cualquier tipo, de una manera distinta a como el Señor ya venció.
una victoria de una manera diferente. Y esa victoria de manera diferente va a ser negar la cruz y no negarnos a nosotros mismos. Y por eso es que cuando tenemos esa confusión también es conveniente volver a contemplar las tentaciones de Jesús en el desierto. Porque Jesús se dejó tentar en el desierto siendo Dios, para que nosotros sepamos toda la malignidad del veneno con el que nosotros podemos ser confundidos y engañados. Entonces, esa primera tentación, Jesús tiene hambre, ha estado en ayuno 40 días. Y la serpiente le va a decir, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué significa eso? El demonio quiere que Jesús haga alarde de poder, que busque una solución, entre comillas, espectacular. Jesús le va a decir, no solo de pan vive el hombre. Está hablándonos justamente del pan de vida. Pero el pan de vida es necesario, las cosas temporales. Pero nosotros necesitamos, además de ese pan temporal, necesitamos de Jesucristo, porque Él es la palabra hecha carne. Que el demonio no tenía ahí todavía toda la certeza. Estaba probando al Señor. Igual las otras tentaciones, la tentación de arrojarse desde lo alto del templo, o la tentación más escandalosa de ofrecerle los reinos de este mundo. Entonces esas tentaciones agobian a toda la iglesia y agobian también a cada bautizado y a cada laico comprometido. Claro, los que están lejos, los que ya están viviendo en pecado, ya el demonio ni los tienta, pues, porque ellos ya automáticamente hacen no la voluntad de Dios. Pero cuando uno está en la lucha, queriendo hacer la voluntad de Dios, lo que el demonio va a buscar engañarnos para proponernos caminos falsos. Y María nos va a corregir, porque es nuestra madre, pero también es nuestra hermana. Y ella nos va a corregir diciendo, hagan lo que Jesús, lo que mi hijo, lo que Él les diga. Y el Padre también nos dice, escúchenlo. Entonces, este tiempo es importantísimo. Escuchar, una oración de escucha. Y esa oración de escucha por excelencia la hacemos en la liturgia de la palabra de cada Eucaristía. El Señor nos está hablando día a día. Y tenemos que prestar la mayor atención. Gracias, Padre, por la respuesta. Aquí tenemos otra pregunta más de Ricardo. Es una pregunta corta, pero creo que muchos de nosotros en estos tiempos queremos saber. ¿Cómo puede protestar un cristiano solo con oración? Esa es la pregunta que nos hace nuestro hermano Ricardo. Ok, a ver. ¿Ante quién protestamos? Si es que lo que se refiere es ante las autoridades, ante las políticas públicas, ante las declaraciones de los personajes públicos, claro, nosotros podemos pronunciarnos. No es que nosotros vemos que se dicen cosas y se señalan cosas y nosotros decimos, bueno, da todo igual. Que se digan verdades, que se digan mentiras. Nosotros podemos pronunciarnos como ciudadanos, como personas con
formación, con experiencia en la búsqueda de la verdad y del bien. Okay. ¿Cómo se pueden pronunciar todas las otras criaturas humanas? La pregunta es, si yo tengo fe, mi protesta es exactamente igual o tiene algún matiz? Y la respuesta es que nosotros, las personas de fe, no nos quedamos en la protesta. No nos podemos quedar en la protesta solamente. Nosotros tenemos que, sea la dificultad, el problema del tipo que fuera, siempre tratar de llevar a Jesucristo. Ese es ser luz. Pero si es que yo solamente me detengo en la protesta y en todo caso en la denuncia y no en el anuncio, y si no logro, diríamos personalmente, reconocer que solo Jesucristo es el único que nos puede salvar, entonces en realidad yo tengo una vida que enfrenta los problemas públicos, políticos, ciudadanos, que no es coherente con mi vida de fe. Y nosotros tenemos que tener unidad de vida. Y esa también es una prueba que estamos enfrentando. Nosotros estamos conversando en otros espacios en relación a la doctrina social de la Iglesia. Y justamente ese magisterio intenta hacer luz para enfrentar situaciones complejas y convulsas como las que se producen en el debate político, que en muchas partes del mundo, igual que en nuestro país, han creado grandes dificultades. En Europa, las consecuencias de la Revolución Francesa, de la Revolución Inglesa, de la Revolución Bolchevique, de la Primera, Segunda Guerra Mundial, etc., han hecho pues que se produzcan fracturas muy profundas. Nosotros también en nuestro continente, también en nuestro país lo tenemos. Pero una y otra vez tenemos que saber que el fundamento de la verdad, de la verdadera reconciliación, de la paz, de la justicia, es Jesucristo. Sin Jesucristo no vamos a alcanzar ni para nuestros hermanos, ni para nuestras familias, ni para nuestro país lo que esperamos. Pero claro, eso empieza por un examen personal. Y entonces, además, nosotros sí podemos protestar, pero no podemos solo protestar. Nosotros además tenemos que hacer oración. Y siempre examinarnos en relación a si es que nuestras protestas son protestas rectas, caso por caso. ¿Y qué implica una protesta recta? Una protesta recta implica hacer la voluntad de Dios. Veíamos el ejemplo de estos jueces en el pueblo de la Primera Alianza, que los podríamos comparar con las convulsiones políticas que tenemos en la actualidad, en nuestro país y en otras realidades. Y entonces siempre va a haber el riesgo de ver simplemente el problema inmediato y no ver que en el sustrato está siempre hacer o no hacer la voluntad de Dios. Tener una mirada únicamente de lo temporal o ver también lo trascendente. Nosotros, los laicos, los clérigos, tenemos ese deber, esa exigencia, es mucho mayor. Claro, nosotros interactuamos en distintos espacios con distintas personas que
tienen distintas percepciones, incluido siendo personas de fe, de repente pues su fe no está tan viva, entonces se producen tensiones, porque hay gente que busca soluciones, diríamos, radicales, más, entre comillas, más eficaces, que pueden ver un discurso de fe un tanto débil, un tanto, diríamos, ineficaz, insuficiente. Es lo mismo que se pensaba de Jesucristo en la cruz. Y esa es la gran tentación, porque no es fácil enfrentar. Recuerdo hace algunos meses, años, ya más de un año, en algún momento veíamos esa película El Silencio, que nos ayuda pues a ver el asunto de la fe. Entonces, la fe se prueba justamente en momentos como este, no cuando todo va bien, cuando las cosas son estables, cuando diríamos la visión aparentemente natural es suficiente, cuando lo racional es aparentemente lo único que cuenta, pero cuando hay más confusión, cuando hay más polarización, cuando se produce más manipulación de la verdad, etcétera, y todo lo que ahora estamos viendo en distintas instancias y personajes, es más importante y más necesaria la fe y apelar a lo sobrenatural. Claro, yo sé que esto probablemente tiene referencias concretas y específicas a distintas circunstancias. Yo estoy haciendo cómodamente un comentario general. Porque ya cuando se refiere a situaciones específicas, no es tan sencillo discernir. Gracias, Padre Augusto. Creo que ya ha respondido cada una de las preguntas que esta noche nos han hecho llegar y algunas también que nos han hecho llegar ya han sido respondidas en este tema. Y muchas gracias por el tema del día de hoy, una luz en las tinieblas. Quiero quedarme con ese mensaje que al inicio usted nombró y es esta constitución de Lumen Gentium, donde nos dice que es luz de gente. Cada uno de nosotros desde nuestra vida cristiana estamos llamados a esa plenitud desde el lugar donde estamos, ya seamos laicos, ya seamos consagrados, clérigos, niños, adultos, matrimonios, a poder buscar la santidad. Entonces, que nuestro medio sea María, gracias a la gracia de su puro amor, y a seguir haciendo más oración y ser luz para cada uno de nuestra comunidad. Muchas gracias. Gracias a los que también a través de las redes sociales reina viva y gloriosa junto a Jesús. Nos han podido acompañar. Gracias a todos ustedes y a ver si terminamos, Padre, con una oración final y la bendición para cerrar esta charla de hoy. Claro que sí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Mucho ánimo, queridos hermanos. Dios mediante, hasta el próximo jueves. Que Dios los bendiga. Gracias, Padre Augusto. Nos vemos. Que tenga buena noche. Gracias a todos los que nos han acompañado y a todo el grupo de Reflexiones Católicas que nos han dado la oportunidad de poder estar en esta charla junto al Padre Augusto. Que tengan una bonita noche, que nuestra Madre Santísima los acompañe y que nuestro Señor... Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Buenas noches.